Cuando mi hijo me dijo que no sería bienvenido en su casa en Navidad, sonreí, subí al coche y marqué un número. Para Año Nuevo ya había detenido los pagos de su hipoteca, y aquello era apenas el inicio de mi plan. La justicia debía imponerse y la soberbia ser castigada. No te imaginas lo que hice después. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Podría preparar mi famoso pavo este año, dije, hundiéndome en el sillón de cuero de Michael, el que lleva el relleno de salvia que tanto le gustaba a tu madre. ¿Recuerdas cómo siempre decía que era mejor que el de su abuela? Las frases quedaron suspendidas en el aire cálido, mezcladas con el aroma de las velas de vainilla que Isabela compraba. Michael se movió incómodo, el anillo brillando con la luz del enorme árbol de 12 pies. Algo en su cuerpo cambió, los hombros se encogieron como si esperara un golpe. Papá, lamentablemente no serás bienvenido aquí en Navidad. Aquello me golpeó como un puñetazo. Parpadeé, seguro de haber entendido mal. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no sería bienvenido? Michael evitó mirarme, sus ojos clavados en la mesa de mármol. La misma que yo había ayudado a elegir en primavera, cuando Isabela decidió que los muebles viejos no daban suficiente categoría. Vendrán los padres de Isabela y prefieren que no estés. Sentí las manos helarse. Prefieren... Es más fácil así, papá. Tú sabes cómo es su familia con las tradiciones. Tienen su propia manera de hacer las cosas. Su voz se apagaba con cada palabra, como si se deshiciera por dentro. Recorrí con la vista la sala, las cortinas de seda que yo había pagado cuando Isabela se quejaba de la falta de privacidad. Los pisos de madera que salieron de mi segunda hipoteca, las molduras que me hicieron reventar la tarjeta. Cada rincón de esa casa llevaba mis huellas, mis sacrificios, mi amor de padre. Su propia manera, repetí despacio. ¿Y qué manera es esa, Michael? Él se estremeció. Papá, por favor, no lo hagas más difícil. Desde la cocina podía ver la batidora KitchenAid de Isabela. La profesional, la que insistió en comprar para su etapa de repostería navideña, que no duró ni un mes. $2.000 míos ahí parados, usada quizá un par de veces desde octubre. ¿Y dónde pasaré la Navidad? Entonces pregunté más bajo de lo que quería. El rostro de Michael se derrumbó. Quizá podrías, no sé, visitar a la tía Rosa. O podemos hacer algo el fin de semana siguiente. El fin de semana siguiente. Como si la Navidad fuera una cita cualquiera que se mueve en el calendario. Me levanté las rodillas, quejándose tras 8 años de cargar con todo. Ya veo. Papá, espera. Pero ya caminaba hacia la salida. Pasé frente a las fotos familiares donde mi cara se hacía cada vez más pequeña y distante. Frente al closet donde colgaban los abrigos de $1.000 de Isabela. Tomé el pomo frío y firme. Hijo, dije, sin volverme. Diles a los padres de Isabela. ¡Feliz Navidad! El aire de diciembre me golpeó en el rostro mientras iba hacia mi camioneta. Escuché a Michael llamarme una vez, luego el clic suave de la puerta cerrándose. Definitivo. Me quedé un momento en el asiento motor apagado, mirando las luces navideñas brillar en casas donde jamás sería bienvenido. El teléfono vibró, seguramente Michael con promesas vacías y culpa disfrazada. No respondí. Giré la llave y me adentré en la oscuridad, dejando atrás el resplandor de la casa que había comprado pero que nunca sería mía. El calefactor zumbaba contra el frío mientras tomaba las calles conocidas de regreso. South Hill se extendía a mi alrededor, cada esquina, recordándome al hombre que fui. Aquel que creía que la familia lo era todo, que daría hasta el último peso por ver sonreír a su hijo. Ese hombre fue un tonto. Me detuve en el semáforo de la 29 con Grant, mirando a un padre cargar regalos en su camioneta. Sus hijos pegaban la cara al cristal, el vaho de la ilusión empañando el vidrio. Alguna vez, eso habían sido Michael y yo. Antes de Isabela, antes de que yo quedara reducido a un cajero automático con emociones incómodas. Los números corrían en mi mente como tragamonedas rotas, $800 cada mes durante 5 años. Mi calculadora se había rendido en primavera cuando sumé todo 140. Pisé el acelerador con fuerza cuando el semáforo cambió. La camioneta rugió como mi rabia. La quinta calle ahí había refinanciado mi casa.
Nuestra casa la de María y mía para cubrirles el enganche. El banquero me había mirado con lástima que no supe reconocer entonces. Señor Flores, está seguro arriesga mucho por la inversión de otro. La inversión de otro no. El futuro de mi hijo, no la seguridad de mi familia, la inversión de otro. En Lincoln Street pedí la segunda hipoteca cuando Michael perdió su trabajo hace 2 años. Solo es temporal, papá, hasta que me recupere. Isabela estaba detrás de él con su bolso de $700 al hombro, asintiendo con compasión fingida mientras calculaba cuánto valía mi desesperación. Nada resultó. Mi desesperación no valía nada para ellos. Llegué a mi cochera con el concreto cuarteado, que no podía reparar porque cada dólar se iba a su fantasía suburbana perfecta. La luz del porche parpadeaba otra reparación que llevaba tiempo posponiendo. Adentro, la casa se sentía hueca sin la risa de María, sin el calor de esas reuniones familiares que jamás volverían. El teléfono sonó, mientras buscaba las llaves, el timbre agudo rebotando en las paredes vacías. El nombre de Isabela apareció en la pantalla seguramente para justificar por qué no era digno a los ojos delicados de sus padres. La ocasión perfecta. Había esperado 5 años para tener esta charla. Contesté al cuarto timbrazo, dejándola dudar si lo haría. Dennis. La voz de Isabela goteaba dulzura fingida, la misma que usaba al pedirme pagarles el recibo de agua o los impuestos de la casa. Escuché lo del pequeño malentendido con Michael. ¿Malentendido? Me apoyé en la barra de la cocina, aún con el abrigo puesto. No creo que haya malentendidos, Isabela. Dejaste claro tu lugar. Mira, sé que suena fuerte, pero tienes que comprender la visión de mis padres. Son muy tradicionales. Esperan cierto ambiente en las fiestas. Cierto ambiente, repetí. ¿Y qué ambiente es ese silencio? Escuché bolsas de compras de fondo, seguramente gastando dinero que debía ir a la hipoteca, dinero que yo cubría. Bueno, no están acostumbrados a tu tipo de comida. Esa comida mexicana picante y la música ruidosa. Y francamente, Dennis son gente educada. Esperan charlas sobre actualidad, literatura, arte, ya sabes. Las palabras dolieron como golpe. 8 años callando insultos, tragando por el bien de Michael, pretendiendo no notar cómo me miraba como a un sirviente. Mi tipo de comida. Mi voz sonó pareja. La misma que comiste cada domingo durante 3 años cuando no tenían un peso. Los tamales que dijiste te recordaban a tu abuela. Eso era distinto. Lo agradecíamos entonces, pero ahora con mis padres. Ahora con tus padres no quieres que el campesino mexicano te avergüence en tu mesa elegante. La miel de su tono se evaporó. No exageres, Dennis. No es por raza. Es por clase. Mi padre se graduó summa cum laude de Washington State. Mi madre habla 4 idiomas. Pasan los veranos en los Hamptons. ¿Y tú qué aportarías en la conversación? Historias de azulejos de baño. El calor me subió al pecho, pero mantuve la voz firme. Levanté un negocio desde cero tras la muerte del abuelo de tu esposo. He dado empleo a más de 50 personas. He pagado más impuestos que lo que tu padre ganó en su mejor año. El dinero no lo es todo, Dennis. La cuna importa. La educación importa. Y francamente, María entendía mejor su lugar que tú. El silencio cayó pesado. Había cruzado la línea. Una que no conocía hasta que ella la pisoteó con sus tacones. ¿Qué dijiste de mi esposa? Solo digo que sabía adaptarse mejor. No causaba problemas. Entendía que ciertos espacios no eran para ella. Apreté el teléfono hasta ponerme blanco de los nudillos. María tenía más clase en un dedo que toda tu sangre junta. Oh, por favor, era una señora de limpieza con suerte. Al menos tuvo la sensatez de quedarse callada. Isabela, mi voz, se volvió irreconocible. Escucha bien. Esta conversación terminó. Se acabó fingir que somos familia. No puedes simplemente... Se acabó, repetí y colgué. Dejé el celular en la barra con calma. Mis manos curiosamente firmes. La cocina se sentía distinta. Más pequeña pero también más limpia. Como si el aire hubiera perdido un peso. Fui al escritorio del rincón. Saqué la carpeta manila que había evitado meses. Estados de cuenta. Documentos de la hipoteca.
5 años de transferencias automáticas que me habían vaciado mientras ellos vivían como reyes. Hora de cortar la hemorragia. Parte 4. La primera decisión: cancelar la hipoteca. Los papeles se esparcieron en mi mesa como pruebas en un expediente. 5 años de estados de cuenta mostrando la misma transferencia. $800 cada 15 de mes desapareciendo de mi cuenta hacia la suya. Un rastro de mi propia necedad. Tomé la calculadora y comencé a sumar. El primer año, $33,600. El segundo, otros 33. 600. Para el tercero, dejé de comprarme ropa. En el cuarto, empecé a comprar en tiendas de rebaja. Este quinto año, almorzaba solo sándwiches de crema de cacahuate para llegar a fin de mes. $143,400. Sin contar el enganche. Sin contar las veces que pagué sus servicios. Cuando la adicción de Isabela a las compras se salió de control. Sin contar el techo nuevo. El jardín. Los muebles que supuestamente eran indispensables para su estilo de vida. Me recosté en la silla viendo los números hasta que se hicieron borrosos. El dinero del seguro de vida de María. Mis ahorros para la jubilación. El fondo universitario que habíamos preparado para unos nietos que quizá nunca conocería. Todo se había esfumado, invertido en una casa donde ni siquiera me querían en la cena de Navidad. Tomé el celular, revisé mi lista de contactos hasta encontrar el número del banco. El sistema automático me ofreció opciones en inglés y en español. ¡Qué detalle! ¡Qué atentos con gente como yo! Servicio al cliente, habla Jennifer. ¿Cómo le puedo ayudar hoy? Necesito cancelar una transferencia automática. Lo dije con la voz más firme que había tenido en años. Claro, señor, necesito su número de cuenta y algunos datos de verificación. Solté los números de memoria, escuchando cómo tecleaba. Profesional. Eficiente. Sin preguntas de por qué un hombre de 62 años estaba cancelando pagos que en realidad eran la hipoteca de su hijo. Ya veo la transferencia, señor Flores. Son $800 mensuales a Wells Fargo, cuenta terminada en 7423. ¿Cuánto tiempo lleva con este pago? 5 años. Las palabras me supieron amargas. ¿Y desea cancelarlo de inmediato? Miré mi cocina, los aparatos viejos que nunca pude cambiar. Las paredes que pedían pintura. Las ventanas que dejaban pasar el aire helado porque gasté mi dinero en el palacio ajeno. De inmediato confirmé. Hecho. La transferencia ha sido cancelada. Algo más en lo que le ayude no. Y me sorprendió lo bien que se sintió decirlo. No, eso es todo. Colgué y me quedé en el silencio repentino de mi casa. Afuera la oscuridad de diciembre caía sobre Spokane. Las luces de Navidad brillaban en casas donde la gente se reunía sin condiciones, sin juicios, sin necesidad de esconder quiénes eran. Por primera vez en 5 años, el presupuesto del mes siguiente estaría en orden. Por primera vez, desde que murió María, podía reparar la lámpara del porche, comprar comida decente, quizá hasta darme unas vacaciones. Reuní los estados de cuenta, los papeles de la hipoteca, todas las pruebas de mi generosidad. Luego fui a la chimenea, encendí un fósforo y vi cómo 5 años de sacrificio se volvían ceniza. El fuego me calentó el rostro, más de lo que había sentido en años. El celular vibró con un mensaje, probablemente Michael pidiendo perdón, o Isabela necesitando dinero para unos cojines nuevos. No lo revisé. En cambio, me serví un vaso del buen whisky, esa botella guardada para una ocasión especial que nunca llegaba. Esa noche bastaba. Levanté el vaso hacia la sala vacía, hacia la foto de María en la repisa, al hombre que fui y al que estaba empezando a ser. Feliz Navidad para mí, dije, y lo sentí de verdad. Parte 5. La provocación de Isabela. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. El sol de diciembre entraba por mi cocina mientras disfrutaba la segunda taza de café. Por primera vez en años, no hacía cuentas de cuánto dinero se iría en 3 días. La libertad sabía mejor que el café colombiano que al fin me había permitido comprar. El teléfono sonó a las 10:47 en punto. El nombre de Isabela brillaba en la pantalla como advertencia. Denis. Su voz traía esa impaciencia disfrazada de cortesía.
Necesito que recojas a mis padres en el aeropuerto de Spokane. Su vuelo desde Portland llega a las 2. Dejé la taza en la mesa mirando el vapor perderse en el aire. Isabela, olvidaste nuestra conversación de ayer. Mira, sea lo que sea. Ahora debemos enfocarnos en lo práctico. Mis padres necesitan transporte y tú eres el único con tiempo. La desfachatez era increíble. Menos de 24 horas después de decirme que no era digno de compartir la mesa navideña, esperaba que fuera su chofer. Y te lo pido porque para eso está la familia Dennis, para ayudarse. Su tono se endureció. Además, seamos honestos. Tú no eres mi rival. Eres demasiado débil para eso. Así que súbete a tu camioneta y recógelos. Ahí estaba. El insulto final disfrazado de orden. ¿Qué aerolínea? Pregunté en voz baja. Alaska. Air, vuelo 447. Estarán en la banda 3 de equipaje, y Dennis esperan a alguien que pueda manejar su equipaje como se debe. No nos vayas a avergonzar. Escuché sus uñas repicando sobre una superficie dura. Seguramente la encimera de granito esa que yo había pagado cuando decidió que la de laminado no servía para sus cenas elegantes. Por supuesto, dije, yo me encargo de todo. Bien. Y ponte algo decente. Tal vez esa camisa azul que usaste en la graduación de Michael. Se fijan en esos detalles. La línea quedó muda. Ni siquiera se molestó en decir gracias. Me recosté en la silla mirando la pantalla apagada del teléfono. 2 en punto, vuelo 447, reclamo de equipaje en la banda 3. Miré el reloj de la cocina, 10:52 am. Todavía sobraba tiempo. Me serví otra taza de café, le eché más azúcar de lo normal y abrí el crucigrama de ayer que no había terminado. 7 horizontal gratificación, retrasada, 12 letras. Ya se me ocurriría la respuesta. Parte 6, la trampa del aeropuerto. A las 2:15 p.m., yo estaba en mi sillón favorito con una taza de té Earl Grey y el dominical del Spokane Review. El crucigrama de ayer ya descansaba completo sobre la mesa. Gratificación retrasada resultó ser postponement. El celular vibró contra la madera. El nombre de Isabela otra vez. Lo dejé sonar. El sol de diciembre entraba de lado por la ventana de la sala, calentando el mismo espacio donde había pasado tantas noches contando los costos de mi generosidad. Ese silencio ahora se sentía distinto. Ganado, intencional. 2:47 p.m. El teléfono volvió a sonar. Esta vez vi el adelanto de un mensaje: papá. ¿Dónde estás? Mis padres están... Puse el celular boca abajo y volví a la sección de deportes. Los Seahawks habían perdido otra vez. Algunas cosas nunca cambiaban. A las 3:30 el teléfono ya había sonado 6 veces. Yo terminé el periódico, preparé otra tetera y hasta ordené el cajón de cachivaches de la mesa. Increíble lo que se logra cuando no corres a servirle a gente que te trata como botones. La 7ª llamada llegó a las 3:45. No era Isabela, era un número desconocido. Seguramente sus padres prestándose un celular en el aeropuerto. También lo dejé sonar. Afuera un vecino colgaba luces navideñas en el porche mientras sus hijos corrían con esa energía desbordada de las tardes decembrinas. Familias normales haciendo cosas normales. Nadie abandonado en ningún aeropuerto esperando a alguien que jamás llegaría. 4:15 p.m. El teléfono sonó sin parar. Isabela, luego el número extraño, después otra vez ella. El zumbido era constante como un avispero contra el vidrio. Fui a la cocina y desconecté el fijo de la pared. Después apagué el celular por completo. Silencio perfecto. Me preparé un sándwich de queso derretido y calenté una lata de sopa de jitomate. Comida de consuelo que no me daba en meses porque cada peso de la despensa se iba en sostener su estilo de vida. El queso quedó dorado, la sopa humeante en mi taza favorita. Afuera el sol de invierno ya se despedía alargando sombras en el patio. En alguna parte de la ciudad, 3 personas seguramente discutían sobre la tarifa del taxi, preguntándose cómo su sirviente personal se atrevió a dejarlos tirados. El pensamiento hizo que la sopa supiera mejor.
Para las 5:00 ya había cenado metido los trastes a la máquina y pensaba qué película ver. Hacía años que no tenía una tarde completa sin llamadas de emergencia, pidiendo dinero ni favores de última hora. Alcanzaba el control remoto cuando comenzaron a golpear la puerta. No tocar, golpear. Era un martilleo tan agresivo que sacudía el marco y escupía pura rabia. Dejé el té y caminé despacio hacia el ruido, sabiendo exactamente quién estaría del otro lado. Los golpes se hicieron más fuertes a medida que me acercaba. Por la mirilla vi 3 siluetas apretadas en mi pequeño porche como lobos rodeando a su presa. Abrí y me topé con la cara enrojecida de Cody Jenkins a centímetros de la mía. «¿Qué demonios te pasa?», gritó empujándome para entrar sin permiso. «Esperamos en ese maldito aeropuerto más de 3 horas». Catherine venía detrás con el peinado hecho un desastre, los labios apretados en una línea de puro desprecio. «Esto es totalmente inaceptable de alguien de tu edad, Dennis. Una barbaridad». Isabela cerraba el grupo, su abrigo de diseñador arrugado, el maquillaje corrido. «Nos humillaste. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Mis padres tuvieron que pagar un taxi de $40, porque tú decidiste desaparecerte de mi casa». Mi voz cortó su coro de reproches como cuchillo en seda. Se quedaron callados, sorprendidos por el filo en mi tono. ¿Perdón? La cara de Cody pasó de roja a morada. «Aquí no vienes a exigir nada, compadre, no después de lo que hiciste hoy. Esta es mi casa», dije bajo sin moverme de la puerta. «Y quiero que se larguen. Ahora». Catherine dio un paso con esa condescendencia que llevaba décadas practicando al mirar por encima del hombro a gente como yo. «Dennis, no entiendes la magnitud de tu error. Mi esposo tiene contactos en toda la ciudad en negocios en sociedad. No puedes tratar a gente como nosotros y esperar». Esto fue una lección, la interrumpí sosteniéndole la mirada. Una lección sobre su soberbia y el maltrato hacia quienes creen inferiores. La boca de Isabela se abrió incrédula. «Una lección. ¿Y tú quién te crees para enseñar nada? No eres nadie. Eres un... Soy alguien que por fin dejó de ser tu cajero automático y tu chofer de confianza». Me hice a un lado y abrí la puerta de par en par. La lección terminó. «Ya se pueden ir». Cody me señaló con el dedo en el pecho, aunque no se atrevió a tocarme. «No tienes idea con quién te estás metiendo, viejo. He estado en esta ciudad más tiempo del que llevas respirando su aire. Conozco gente importante, personas que pueden hacerte la vida muy, muy difícil. Eso es una amenaza, señor Jenkins. Es una promesa». Su voz bajó hasta un susurro cargado de veneno. «¿Crees que dejar tirados a unos adultos mayores en un aeropuerto es algo que puede hacerse sin consecuencias? Vas a aprender qué tan equivocado estás». Catherine asintió con una sonrisa afilada como navaja. «Así es, Dennis, los actos tienen consecuencias y las tuyas serán públicas». Isabela tomó a su padre del brazo. «Papi, vámonos ya. Este viejo patético no vale nuestro tiempo». Salieron de mi casa como un ejército derrotado, pero Cody se giró desde el umbral. «Te vas a arrepentir», dijo. «Te lo garantizo». Cerré la puerta detrás de ellos y giré el cerrojo con un clic que me supo a triunfo. Desde la ventana los vi subir a su carro rentado, discutiendo todavía mientras se alejaban en la oscuridad de diciembre. La casa se sentía más limpia sin ellos, como si hubieran dejado una mancha que al fin se levantaba. Pero sus palabras quedaron flotando, consecuencias públicas, gente importante, conexiones. Volví a la sala y levanté mi taza de té aún tibia. Por primera vez en todo este lío, sentí algo parecido a preocupación, pero lo superaba algo mucho más fuerte, anticipación. 3 días después desayunaba café y hojeaba el Spokane Review cuando vi mi propia cara en la página 3. El encabezado decía: «Empresario de Spokane abandona a pareja de ancianos en el aeropuerto durante tormenta navideña». Se me quedaron helas las manos en la taza. Ahí estaba yo en blanco y negro, una foto vieja de la página web de mi compañía, seguramente con 5 años encima. Debajo una nota que me hizo sentir frío y rabia a la vez. Cody y Catherine Jenkins, de visita con su hija en Navidad, habían sido abandonados en el aeropuerto internacional de Spokane. Por más de 4 horas, porque un familiar, Dennis Flores, no se presentó al acuerdo de recogida.
La pareja, ambos de 50 y tantos, esperó bajo temperaturas heladas mientras se emitía una alerta de tormenta invernal en la región. Tormenta invernal había hecho 52 grados y sol. No podíamos creer que alguien nos dejara así, decía Cody Jenkins, ex banquero retirado. Llamamos varias veces, pero el señor Flores nunca contestó. Nos vimos obligados a pagar un taxi carísimo en condiciones peligrosas. A nuestra edad este trato no es solo descortés, es riesgoso. El artículo seguía con frases sobre mi supuesto comportamiento errático y dudas sobre mi estado mental. Cody se había pintado a sí mismo y a Catherine como víctimas indefensas de un viejo cruel que de pronto se quebró sin razón. Nada sobre el rechazo a la cena de Navidad, nada sobre las exigencias de Isabela ni de sus años exprimiendo mis bolsillos. Solo yo convertido en villano que abandonó a pobres turistas ancianos en una tormenta inventada por Cody. Dejé el café y leí la nota otra vez, luego una tercera. La firma era de Patricia Morrison, editora de Estilo de Vida. No me sonaba el nombre, pero sí reconocí la jugada. Cody había cobrado favores, usado sus contactos de banco para colocar la historia justo donde más daño haría a mi reputación. Inteligente, muy inteligente. Por primera vez, desde que empezó todo esto, sentí cierto respeto a regañadientes por mis rivales. No eran solo juniors malcriados haciendo berrinches, eran calculadores fríos. Entendían que en una ciudad pequeña como Spokane la reputación lo era todo. Un artículo bien colocado podía destruir décadas de trabajo. Me habían declarado la guerra total. Doblé el periódico con cuidado y lo puse a un lado. Mi mente ya estaba en modo de planificación metódica, el mismo que me permitió levantar mi empresa desde la nada. Esto ya no iba de recoger a nadie en un aeropuerto. Tampoco de cenas navideñas ni pagos de hipoteca. Esto iba de ganar. Abrí la laptop y empecé a teclear nombres en los buscadores. Cody Jenkins, Catherine Jenkins, Isabela Flores. Sus perfiles en redes sociales, sus contactos, sus rutinas, sus puntos débiles. Todo lo que ingenuamente habían dejado expuesto durante años. Si querían jugar ajedrez, les mostraría cómo se ve un verdadero estratega. Miré el calendario de la pared. 18 de diciembre. 7 días hasta Navidad, 7 días para preparar algo que nunca olvidarían. Pasé los 3 días siguientes en otro mundo, no el de Denis Flores, el viejo acabado al que su familia pisoteaba. Era el de Denis Flores, empresario estratega, el hombre que había construido desde cero, y no pensaba dejar que un puñado de parásitos con aires de grandeza destruyeran lo que me tomó 40 años forjar. Mi laptop se convirtió en mi centro de mando. Las pestañas de mi navegador estaban llenas de perfiles de redes sociales como si fueran cartas en una partida de alto riesgo. Cody Jenkins, exgerente de First National Bank, miembro del Spokane Country Club, tesorero de la Inland Northwest Business Leaders Association. Un hombre que había hecho carrera en puestos de confianza e influencia, alguien con mucho que perder. El Instagram de Catherine mostraba una vida de lujo perfectamente editada, comidas benéficas, catas de vino, vacaciones en Coeur d'Alene con la etiqueta Blessed Life. Cada publicación diseñada para proyectar elegancia y éxito. Comentarios de amigas alabando su gusto refinado y lo inspiradora de su estilo de vida. Todo levantado con dinero ajeno, incluido el mío. El Facebook de Isabela revelaba la verdad. Fotos de nuestro hermoso hogar con la cocina que yo había pagado. Check-ins en restaurantes caros en los mismos meses en que yo cubría sus recibos de luz. Una publicación de la semana pasada, muy emocionada por la cena de Navidad en familia. No puedo esperar para presumir nuestras habilidades como anfitriones. Nuestras habilidades, nuestra casa, nuestro éxito. El nivel de narcisismo era increíble. Pero fue el LinkedIn de Michael lo que me dio la última pieza del rompecabezas. Entre sus movimientos recientes aparecía una nueva conexión: Patricia Morrison, editora de Estilo de Vida en el Spokane Review. La misma Patricia Morrison que había escrito la nota envenenada sobre mí. Me recosté en la silla mirando las pruebas desplegadas en la pantalla. Habían cometido 3 errores graves. El primero, subestimarme por completo. El segundo, hacer público su ataque, lo que me daba derecho a contestar también en público. Y tercero, exhibir en Internet cada detalle de su vida de privilegios
creando un catálogo perfecto de hipocresía. Entré al perfil de Patricia Morrison, 43 años, licenciada en periodismo por WSU, 15 años en periódicos locales, sin vínculo alguno con la banca o las finanzas, lo que significaba que Cody la había contactado en frío, seguramente por medio de algún conocido en su red empresarial. 5 minutos de búsqueda en directorios locales confirmaron mis sospechas. 3 conexiones mutuas entre Cody y el editor de Patricia. La nota no había aparecido sola. La habían sembrado con cuidado y a propósito. Trabajo de amateurs. Abrí un documento nuevo y empecé a teclear. No sería una simple respuesta a su ataque en prensa, sería algo mejor. Una línea de tiempo. 5 años de apoyo económico. Respaldado con estados de cuenta, recibos y cheques cancelados. El enganche de su casa, 47.000 palos de mi préstamo hipotecario. La remodelación de la cocina cuando Isabela necesitó granito. $18.000 en mi tarjeta de crédito. 60 pagos mensuales de $2.800 cada uno. 178.000 palos acumulados. $250.000. Más de lo que gasté en mí mismo en toda la última década. El celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Seguro era Isabela probando un nuevo ángulo. Lo ignoré y seguí trabajando. Para la noche ya tenía todo en una carpeta manila tan gruesa que parecía atragantarse. Estados de cuenta, recibos, fotos bajadas de sus redes presumiendo compras que yo había financiado. Una copia impresa del artículo con mis notas en los márgenes marcando cada mentira y exageración. Miré el calendario en la pared. El 24 de diciembre estaba rodeado en rojo. No por la Navidad, sino porque era el día perfecto para hacer justicia. Según los eventos en Facebook de Isabela, esa noche recibirían a 12 personas. Amigos, vecinos, gente de su círculo social. Los mismos que leían el Spokane Review y formaban opinión con lo que encontraban allí. Los que merecían conocer la verdad. Cerré la laptop y fui por mi cámara buena en la cocina, la que había comprado hace años para documentar obras de mi negocio. Ahora serviría para documentar otra cosa muy distinta. Mañana era Nochebuena. Mañana, Cody Jenkins y su familia iban a descubrir lo que ocurre cuando declaras la guerra a alguien que sí sabe pelear. La mañana del 24 amaneció gris y fría, típica del invierno de Spokane, que hacía agradecer tener casa y familia reunida. Lástima que yo no tendría ninguna de las dos, pero tenía otros planes. Extendí mis pruebas como abogado antes de un juicio. Estados de cuenta organizados por año, cada pago mensual subrayado en amarillo. Recibos en orden cronológico que mostraban cómo sostuve su estilo de vida. Fotos impresas de sus redes. Las nuevas joyas de Isabela, sus vacaciones, las decoraciones navideñas de lujo en la casa que yo ayudé a conservar. 12 copias de todo, una para cada invitado. El artículo del periódico encima de cada paquete. Mis notas en rojo visibles en los márgenes. Mentira junto a las frases de Cody sobre el mal clima. Falso. Al lado de lo dicho sobre mi supuesto comportamiento errático. Sin contexto en las partes donde omitieron 5 años de apoyo financiero. Me vestí con cuidado con mi mejor traje. El azul marino que había usado en el funeral de María. Planchado listo para otra despedida distinta. Ese día le decía adiós al hombre que fue tapete de su familia. Esa noche sería alguien digno de respeto. A las 6:30 p.m. Cargué el portafolio con los paquetes de evidencia y conduje a Kendall Yards. Su casa brillaba con luz cálida. Autos llenando la cochera y estacionados a lo largo de la calle. Por las ventanas delanteras se veían siluetas moviéndose en el comedor. Isabela haciendo de anfitriona en la casa que mis sacrificios habían financiado. Me estacioné enfrente y revisé mi reloj. 6:45. El momento perfecto. El momento. Lo bastante tarde para que todos estuvieran ya cenando, pero aún a tiempo para que siguieran con el plato fuerte. Nadie podría escabullirse fácilmente. La puerta principal estaba abierta. Por supuesto, Isabela adoraba presumir lo seguro de su vecindario, que allí no necesitaban preocuparse por cerrar con llave, a diferencia de quienes vivíamos en zonas más duras. Entré en silencio. El aire cálido me golpeó el rostro junto con las carcajadas y conversaciones del comedor. Y entonces Catherine dijo:
Pero, cariño, en nuestra familia no hacemos las cosas así. Hubo más risas después. Nuestra familia. Después de todo lo que habían hecho para dejarme fuera. Crucé hacia el comedor con el portafolio en la mano. 12 rostros se giraron hacia mí con expresiones que iban de la sorpresa al horror. Isabela se quedó congelada con la copa de vino a medio camino. Michael se puso pálido. Cody y Catherine parecían haber visto un fantasma. «Buenas noches a todos», dije con calma colocando mi portafolio sobre la credenza de mármol. «Espero que no les moleste que me una a su celebración navideña». Isabela reaccionó primero. «Dennis, esto es totalmente inapropiado. Tienes que salir de inmediato». En realidad contesté abriendo el portafolio y sacando el primer paquete de papeles. Creo que sus invitados merecen saber quién pagó en verdad por esta cena, esta casa, y el estilo de vida que presumen. Una mujer que no reconocí, seguramente amiga de caridad de Catherine, se inclinó curiosa. «¿De qué está hablando Isabela?» «Está teniendo un episodio», contestó rápido Isabela. «Michael llama a alguien». Pero yo ya avanzaba por la mesa colocando un paquete frente a cada invitado. «Aquí están los registros bancarios», dije como si platicara. 5 años de apoyo financiero. 168.000 bolsas solo en hipotecas. Más el enganche. Las remodelaciones, los muebles, los electrodomésticos, todo lo que ven a su alrededor. El cuarto quedó en silencio salvo por el sonido de las hojas al moverse, mientras 12 personas revisaban las pruebas. Vi cómo sus rostros cambiaban al procesar las cifras, las fechas, la evidencia irrefutable de mi apoyo y su engaño. «Esto es...» empezó a decir un hombre, pero se detuvo mirando un estado de cuenta. Indignante completó la mujer frente a él. «Isabela, ¿por qué no nos contaste nada de esto?» La compostura de Isabela se resquebrajaba. «Es más complicado de lo que parece. Dennis se ofreció a ayudarnos. Nosotros nunca pedimos». En realidad interrumpí sacando el artículo del periódico. Hablemos de lo que sí pidieron y de lo que le contaron a la prensa sobre mí. La temperatura en la sala bajó de golpe. Coloqué copias del artículo sobre la mesa, viendo cómo los invitados reconocían mi foto del reportaje difamador que había salido 3 días antes. Ahora dije con voz clara en medio del silencio: «Hablemos de los verdaderos manipuladores en esta familia». El rostro de Cody había pasado del rojo a un gris cenizo. Catherine estaba rígida en su silla, la copa olvidada en la mano. El señor Jenkins usó sus conexiones bancarias para plantar esta nota. Continué tocando el periódico. «Noten cómo me pintan como inestable y peligroso, abandonando a unos pobres ancianos en clima gélido». Un hombre canoso con suéter caro levantó la vista del artículo. «Cody, ¿de qué se trata esto?» El clima era de 52 grados y soleado, dije antes de que Cody hablara, y no eran turistas varados. Eran los padres de Isabela, que venían a la cena de Navidad de la cual me habían vetado porque no era suficientemente bueno para su compañía. Catherine por fin habló. «Eso no... Nunca dijimos...» «Nunca dijeron que Catherine saqué mi teléfono con capturas de las publicaciones de Isabela en redes. Que yo era demasiado de clase baja para tus padres. Que mi comida mexicana y mi forma de hablar los avergonzarían frente a tus amigos educados». La amiga de caridad de Catherine se removió incómoda. «Catherine, no me digas que... ¿De verdad?» «Está tergiversando». Todo, bufó Cody, pero su voz sonaba hueca. «Este hombre tiene problemas serios de salud mental. El estrés de la edad. Problemas financieros». «Problemas financieros», casi solté una carcajada. «Señor Jenkins, he sostenido a su hija y a su yerno con casi 3.000 $3,000 mensuales durante 5 años. Los únicos problemas financieros aquí son los que ustedes van a enfrentar». Me dirigí a toda la mesa. Estas personas me han sacado $200,000 mientras me insultaban a mis espaldas. Manipularon a mi hijo contra mí, me excluyeron de reuniones familiares y cuando al fin me defendí intentaron destruir mi reputación en el periódico. Michael habló por primera vez apenas audible. «Papá, yo no sabía lo del periódico. Tu esposa sí lo sabía», respondí en voz baja, «y fueron sus padres quienes lo orquestaron. Me convirtieron en villano por negarme a ser su cajero automático y su chofer personal».
La dinámica en la sala se movía como placas tectónicas. Lo veía en los rostros de los invitados. La comprensión fue cayendo poco a poco. Todo lo que les habían contado sobre los supuestos anfitriones generosos de esa noche estaba levantado sobre mentiras. «Esto es imperdonable», dijo una anciana con collar de perlas, mirando los estados de cuenta. «Cody, ¿cómo pudiste permitir que tu hija se aprovechara de la generosidad de este hombre y luego lo atacaran públicamente cuando decidió dejar de mantenerlos?» La fachada cuidadosamente construida de Cody se venía abajo. «No entiendes toda la situación». «Entiendo perfectamente», lo interrumpió la mujer. «Este hombre sostuvo a tu familia económicamente mientras ustedes lo trataban como sirviente. Y cuando finalmente dijo que no intentaron arruinar su nombre, la voz de Catherine salió ahogada. Él nos abandonó en el aeropuerto, después de que me dijeran que no era bienvenido en la cena de Navidad porque mi presencia sería inapropiada para tus padres», contesté con calma. Después de 5 años de pagar sus cuentas, mientras me miraban por encima del hombro por mi origen y mi nivel de educación. El silencio fue brutal. 12 personas mirando a Cody y a Catherine con expresiones que iban del asco a la vergüenza por haberlos considerado respetables. Isabela intentó un último manotazo para controlar la narrativa. «Por favor, todos, esto es un asunto familiar que se salió de control». No dije firme. Dejó de ser un asunto familiar en el momento en que lo hicieron público. Cuando usaron el periódico para atacarme. Cuando decidieron que mi reputación era un daño colateral aceptable para su orgullo. Miré alrededor de la mesa a rostros desconocidos que ahora sabían exactamente quién era yo. Quería que todos conocieran la verdad antes de volver a leer sobre Denis Flores en el periódico. Porque lo leerán otra vez, pero la próxima vez será la verdadera historia. Cerré el portafolio y acomodé mi corbata. «Disfruten su cena. Será la última que pagaré yo». Al dirigirme hacia la puerta, escuché cómo empezaba la explosión detrás de mí. Voces alzándose en acusación. Preguntas exigiendo respuestas. El sonido de una fachada social cuidadosamente construida derrumbándose. Fue la música navideña más hermosa que había escuchado. La carta llegó un martes por la mañana de marzo, entregada por correo certificado con el peso de las consecuencias legales en cada palabra. Firmé en la puerta. El aire de primavera olía a renuevo y esperanza, muy distinto a la desesperación invernal de aquellos días oscuros de diciembre. «Aviso de incumplimiento», decía el sobreúltima notificación de pago. Dentro 3 meses de hipoteca atrasada habían alcanzado a Michael e Isabela como un tsunami de realidad. 8 kilos 400 tras vencidos 14 días para poner la cuenta al corriente o enfrentar la ejecución hipotecaria de la casa que yo había ayudado a comprar. Dejé la carta a un lado y volví a mi café. La leí como se lee una nota del clima en un país lejano. Interesante, pero ya no era mi problema. Mi teléfono llevaba semanas sonando con llamadas cada vez más desesperadas. El número de Isabela bloqueado tras su primer mensaje histérico. Cody y Catherine, cuya reputación en Spokane se evaporó como neblina después de su humillación en la cena de Navidad. Incluso Michael, cuyas llamadas había ignorado con una mezcla de enojo y curiosidad por saber cuánto tardaría en tragarse su orgullo. La respuesta al parecer fueron 97 días. Tocó mi puerta ese jueves por la noche. Ya no era el hombre confiado que me había excluido de la Navidad, sino alguien que parecía haber envejecido 10 años en 3 meses. Ojeras profundas. Su traje caro arrugado. El olor a desesperación, impregnándolo como colonia barata. Papá dijo cuando abrí la puerta, «Necesitamos hablar». Me hice a un lado para dejarlo pasar, notando cómo observaba mi casa, como si la viera por primera vez. Los muebles nuevos comprados con mi primer sueldo sin hipoteca. La pintura fresca en paredes que llevaban 8 años sin arreglarse porque cada dólar sobrante se iba a su estilo de vida. Las reparaciones que al fin pude pagar ahora que no subsidiaba el sueño americano de alguien más. «Bonito lugar», murmuró. «Es lo que pasa cuando gastas en ti mismo en lugar de en gente que no lo merece». «Se aprecia», respondí, acomodándome en mi nuevo sillón reclinable. «¿Café?». Él negó con la cabeza, sentado apenas en la orilla del sofá como temiendo relajarse. «Papá, necesito que sepas lo mucho que lo lamento.
La cena de Navidad, el artículo en el periódico, la forma en que Isabela... en que los dos te tratamos. Sigue, dije. Yo no sabía que Cody había sembrado esa nota, lo juro que no. Cuando lo descubrí, se pasó las manos por el cabello. Jesús, papá, las cosas que dijeron de ti a tus espaldas, cómo hablaban de nuestra familia, de la memoria de mamá. Apreté la mandíbula al escuchar el nombre de María, pero mantuve la voz firme. ¿Y qué decían de tu madre exactamente? Que ella sabía cuál era su lugar mejor que tú, que entendía límites. No pudo sostener mi mirada. Debí defenderte. Debí haberles hecho frente desde hace años. Sí, respondí, simplemente debiste. Nos quedamos en silencio un buen rato, el peso de 5 años de errores llenando el espacio entre nosotros. Afuera se escuchaba a mi vecino cortando el pasto, los ruidos normales de un jueves común en un vecindario común donde los hijos no excluyen a sus padres de la cena navideña. «La casa está en ejecución hipotecaria», dijo por fin Michael. «Lo sé. No podemos cubrir los pagos sin...» Se detuvo como dándose cuenta de cómo sonaba eso. «Sin mi ayuda terminé yo. Sin el dinero que enviaba cada mes mientras permitías que la familia de tu esposa me tratara como basura. Sé cómo se ve, papá». Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me mirara. «¿Sabes cuánto dinero te mandé en 5 años?» Él asintió con gesto de derrota. Isabela lo calculó después de Navidad. Las hipotecas, el enganche, todo lo demás. Más de $200.000. $237.468 lo corregí. Sé la cantidad exacta porque al fin hice lo que debía hacer hace años. Lo sumé todo. Su rostro se derrumbó. «Papá, lo siento tanto. No sé cómo arreglar esto». «No puedes arreglarlo, hijo. Ese dinero se fue. Y más importante aún, esos años también. 5 años en los que pude haber construido una relación contigo en lugar de financiar las fantasías de tu esposa. Lo sé ahora». Me miró con algo que parecía esperanza. «Pero tal vez podríamos empezar de nuevo. Quizá haya una manera de... Me estás pidiendo que vuelva a pagar la hipoteca». La chispa murió en sus ojos. «Vamos a perderlo todo, papá. La casa, el respeto de Isabela, la aprobación de sus padres. No sé qué voy a hacer». «Lo descubrirás», respondí sin dureza. «De la misma manera en que yo aprendí a vivir sin un hijo que me respetara. De la misma manera en que aprendí a pasar la Navidad solo mientras tú celebrabas con quienes pensaban que yo no era suficiente». Él empezó a llorar bajito como un hombre que se había quedado sin más salidas. «Te perdí, ¿verdad? Los elegí a ellos en lugar de a ti. Y ahora te perdí para siempre». Lo observé largo rato. Ese hombre al que había criado querido y por el que había sacrificado tanto y que dejó que la familia de su esposa lo convenciera de que su padre no merecía un lugar en la mesa. «Michael», dije, «al fin no me perdiste. Me entregaste, y eso es distinto». Él se secó los ojos con el dorso de la mano. «¿Hay alguna posibilidad? ¿Alguna forma de que me perdones?» «Te perdoné hace meses», dije, y lo sentí de verdad. Pero perdonar no significa regresar a lo de antes. No significa fingir que esto no pasó, ni que voy a volver a pagar un estilo de vida que venía con la condición de que me conformara con migajas de tu atención. Entonces, ¿qué significa? Me levanté y caminé hacia la repisa donde la foto de María descansaba junto a otra nueva yo, con Rosa y su familia en la cena de Pascua, la primera fiesta que pasé con gente que realmente quería que estuviera allí. Significa que si quieres una relación conmigo, tendrás que construirla desde cero. Significa mostrarme respeto en lugar de exigir que me lo gane. Significa tomar decisiones basadas en lo correcto, no en lo conveniente. Me giré hacia él. Y significa que la próxima vez que alguien, tu esposa, sus padres, quien sea, intente excluirme de reuniones familiares, recuerdes quién es el que en verdad se comporta como familia. Él asintió despacio, entendiendo tal vez por primera vez que el respeto no era algo garantizado. La casa preguntó en voz baja: ¿Ya no es mi problema? Me senté de nuevo sintiéndome más ligero que en años. Eres un hombre adulto, Michael. Resuélvelo como lo hacen los adultos. Consigue un trabajo que te alcance para pagar tus cuentas. Vende la casa y compra algo que puedas costear.
Deja de vivir por encima de tus posibilidades esperando que otros cubran tus decisiones. Se levantó despacio con los hombros firmes por primera vez desde que llegó. Tienes razón. En todo. Lo sé. Caminó hacia la puerta y antes de salir se volteó. Papá, por lo que valga. Cuando te vi enfrentarte a todos en la cena de Navidad, me sentí orgulloso de ti. Avergonzado y enojado sí, pero también orgulloso. Bien respondí. Quizá todavía haya esperanza para ti. Cuando se fue me serví un vaso del buen whisky y salí al porche trasero. La primavera llegaba a Spokane. Los árboles brotando el aire tibio con promesas. En 4 meses cumpliría 63. María llevaba 8 años muerta. Había desperdiciado 5 de esos años, siendo tapete de gente que nunca valoró el sacrificio. No pensaba desperdiciar más. El celular vibró con un mensaje de Rosa. «¿Cena el domingo?» «Los niños quieren enseñarte sus proyectos de la escuela». Sonreí y contesté. No me lo perdería por nada. La verdadera familia al final era con quienes realmente deseaban tu presencia. Todo lo demás era teatro caro y yo ya no iba a seguir comprando boletos para una función donde nunca me querían en el escenario. El whisky me supo a libertad y el futuro lucía tan brillante como yo estuviera dispuesto a hacerlo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.